Carlos, bienvenido y primero, gracias por estar en Conclusiones con nosotros. La otra pregunta que tengo para hacerte obligatoriamente es que de estos 100 días que estamos hablando en la clandestinidad, ¿dónde estás y cómo saliste del país? Muy buenas noches, Guillermo, y gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Como tú muy bien lo dices, son más de 100 días en la clandestinidad. Ahora nos encontramos en este momento en Nueva York, donde hoy acudimos a la sede del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, acá, para denunciar el atropello contra los derechos humanos que ha existido en Venezuela en los últimos años y particularmente en los últimos 3 meses. Hemos expuesto formalmente esta denuncia de más de 3.000 detenciones, 2.000 casos que se les abrieron causa sin ninguna justificación legal, donde hemos denunciado torturas, donde hemos denunciado la persecución a dirigentes políticos, alcaldes que han sido destituidos y también personas que han sido asesinadas. Hemos planteado que el golpe que se está dando en Venezuela es contra los derechos humanos y hoy lo hemos venido a plantear aquí en la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en la ONU para levantar la voz de esa persecución que existe en Venezuela. Contra quienes pensamos distinto, Guillermo. Simplemente por pensar distinto, ahí existe la represión del Estado. Y esa represión no ha parado desde el 12 de febrero, por el contrario, se han intensificado. Y por eso nosotros hemos asumido esta nueva etapa, donde consideramos, por decisión del Comité Político de Voluntad Popular, que soy más útil en esta nueva etapa de denunciar en las distintas instancias de derechos humanos en el mundo y en distintos países, particularmente en Latinoamérica, lo que está ocurriendo en Venezuela. Si bien, Guillermo, esto es un problema de los venezolanos, lo vamos a resolver los venezolanos, es importante que la comunidad internacional entienda el atropello que hay hoy en día en Venezuela con relación a los derechos humanos y, por supuesto, no poder obviar Latinoamérica, que el destino de la democracia se juega hoy en Latinoamérica. Y eso tiene que despertar la voluntad de todos los demócratas del mundo de defender y proteger los derechos humanos en Venezuela, que hoy, Guillermo, se violan abiertamente y que hoy se atropella. Y por supuesto, también tuvimos que exponer el caso particular de nuestra organización Voluntad Popular, quien ha sido reprimida constantemente en Venezuela por parte del régimen. Estoy pensando en dos instancias. Primero, se da el día 17 el allanamiento a las oficinas en los que las autoridades no lograron detenerte. Y al día siguiente viene la entrega de Leopoldo López a las autoridades porque se lo requiere, que difiere de tu situación porque tu opción fue en ese momento que no te capturaran y después escapar. Ese paralelismo me parece que lo debemos tratar durante este programa para ver cuáles son los pros y los contras de la situación. ¿Me puedes decir cómo fue que lograste salir de los límites geográficos de Venezuela? Mira, es importante el planteamiento que nos has hecho. Fíjate que la orden de detención inicialmente estaba contra Leopoldo. Indudablemente que uno evalúa todos los escenarios y era uno de los escenarios que nosotros ya estábamos manejando. Luego la orden de captura hacia mi persona, como tú muy bien lo dices, ocurrió el 17 de febrero, un día antes de que Leopoldo ya había anunciado que iba a aparecer públicamente. Y es Leopoldo López, el propio 18 de febrero, quien me avisa desde el tribunal que acaba de ver la orden que no se había visto, porque como tú muy bien lo dices, cuando se dio el allanamiento 3 veces, 3 asaltos, yo no lo llamo, Guillermo, allanamientos, fueron asaltos con armas largas, sin nunca presentar ni una orden de allanamiento, ni una orden de detención contra mi persona, que llegaron allí donde tomamos la decisión, cuando Leopoldo luego nos informa esto, el 18, de resguardarnos, porque teníamos que ahora evaluar frente a este nuevo escenario que ya lo habíamos previsto, no tan pronto, pero de cómo manejarnos en los próximos meses y, por supuesto, el desarrollo de los acontecimientos. Y eso lleva a tomar las decisiones de dónde éramos más útiles, de dónde deberíamos estar. El partido requería en ese momento una coordinación, requería una alineación inmediata con quienes estábamos allí, lo que me permitió a mí realizar reuniones y tener un contacto mucho más directo con nuestra organización y particularmente con el comité político de nuestra organización e ir evaluando los acontecimientos y, por supuesto, en esta etapa, luego que vimos el juicio de ayer de Leopoldo López, entra una nueva etapa donde cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar dónde somos más útiles y el partido considera que en este momento, en mi condición de perseguido político, de haber también sido perseguido por este gobierno, de levantar la voz por quienes hoy siguen atropellando
atropellando en Venezuela, por la violación continua que permanece en Venezuela contra los estudiantes y contra tantos venezolanos, bueno, que nosotros seamos aquí una voz y que nos da esa credibilidad de también ser unos perseguidos. Y te digo algo también, Guillermo, esta lucha la vamos a seguir dando y una vez que culminemos nuestra etapa, nuevamente regresaremos a Venezuela y haremos todo lo posible para estar lo más pronto en nuestro país. Antes de ir a la pausa, me pregunto si en algún momento evaluaste, ahora que estás mencionando esta comunicación con Leopoldo y esta política de acción a partir de las circunstancias que vivían con el asalto, allanamiento y la orden de captura, ¿tu exposición de alguna forma es menor que la de Leopoldo? Teniendo en cuenta un preso, entre comillas, político, esa exposición, esa marca con la que cuenta su nombre, le da un poco más de integridad física que a una persona que se encuentra con menos publicidad en los medios de comunicación. ¿Eso se tuvo en cuenta? Sin duda tú tomas en cuenta muchos elementos, ¿no? Indudablemente la figura de Leopoldo es una figura nacional muy importante, es uno de los principales líderes de la oposición en Venezuela, así lo han demostrado los últimos eventos, internacionalmente también. Indudablemente que la posición mía no es la misma de Leopoldo y el costo político pues, de tener a Leopoldo López es mucho más complicado para el gobierno, que no es el caso mío en particular, pero lo relevante acá es que toda la dirección política de nuestra organización consideró que lo más prudente y lo más importante es que cada quien esté en el rol donde es más útil y se consideró que yo soy más útil en este momento para denunciar a nivel internacional los atropellos que continúan existiendo contra los derechos humanos en Venezuela y levantar esa voz en las distintas instancias internacionales y organismos de defensa de derechos humanos y en los distintos países de la región. Así que eso es lo que vamos a hacer y por eso pues parte de ese compromiso pues que estamos asumiendo y te lo digo con franqueza, no es fácil porque es una lucha entre la emoción y la razón, pero tenemos que entender también el rol que nos toca jugar y la misión que nos hemos encomendado en esta etapa y por supuesto en este planteamiento que hicimos acá en la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, dejamos muy claro la persecución que existe con los estudiantes, los venezolanos y también hablamos sobre el caso de Leopoldo López, de cómo ha sido detenido injustamente, donde no existen pruebas. Esos hechos que tú colocabas allí, Guillermo, del 12 de febrero, que culminó y terminó la marcha, hoy, eso que el audio que ustedes colocan, que yo mencionaba en esa rueda de prensa, que si bien era en caliente, nos dieron la razón, porque quienes provocaron la muerte de las 2 personas que murieron, de las 3 personas que murieron ese día, fueron funcionarios del SEBIN, del Servicio de Inteligencia del Gobierno. Es decir, que el gobierno era el responsable y provocó y generó los hechos del 12 de febrero y no Leopoldo López. Tan es así que en la larga audiencia que hubo, Guillermo, perdón, Carlos, no se le logró probar nada a Leopoldo. Tengo que ir a la pausa, estamos escuchando la música, me quedo con la lucha entre la emoción y la razón. Vamos a hablar de la denuncia también, pero marcamos una pausa. Ya regresamos con el invitado de hoy, que es Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular en Venezuela. Y como les recordamos, todas las noches pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, es facebook.com/conclusiones.